Entonces, pues sí, nos vamos a basar en, como les decía, en el texto de La cultura como identidad y la identidad como cultura de Gilberto Jiménez, el cual en primera medida pues vamos a hablar de un tema muy importante que es la identidad. Entonces, Gilberto Jiménez resalta que nuestra identidad solo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o nuestra sociedad, lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los otros. La identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con otros sujetos. Entonces tenemos que acá también Immanuel nos señala que una de las funciones casi universalmente atribuidas a la cultura es la de diferenciar a un grupo de otros grupos. Entonces, listo, ya hablamos de identidad, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en uno de los aspectos de la identidad, que es la identidad individual. Entonces, cuando hablamos de identidad individual, tenemos que resaltar que, como habíamos señalado anteriormente, la identidad es siempre la identidad de determinados actores sociales que en sentido propio solo son actores individuales. Para ambos casos, para las identidades individuales y las identidades colectivas, existen unos elementos que el autor nos expone. Son 4. Primero, la permanencia en el tiempo de un sujeto de acción. Segundo, que éste sea concebido como una unidad con límites. Tercero, que esto lo distinguen de todos los demás sujetos. Y por último, que aunque también se requiere el reconocimiento de estos últimos. Entonces, en la escala individual, la identidad puede ser definida como un proceso subjetivo y frecuentemente autorreflexivo, por el que los sujetos individuales definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y relativamente estables en el tiempo. La autoidentificación del sujeto del modo susodicho requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para que exista social y públicamente. Pero entonces acá nos viene una pregunta, ¿pero cuáles son concretamente estas categorías o grupos de pertenencias, no? Entonces, según los sociólogos, los más importantes, aunque no los únicos, serían la clase social, la etnicidad, las colectividades territorializadas, es decir, la localidad, región, nación, los grupos de edad y el género. Y tales serían las principales fuentes que alimentan la identidad personal. Los sociólogos también añaden que según los diferentes contextos, algunas de estas pertenencias pueden tener mayor relieve y visibilidad que otras. Entonces, la pertenencia social implica compartir, aunque sea parcialmente, los modelos culturales de tipo simbólico expresivo de los grupos o colectivos en cuestión. Pero acá vamos a ver unos atributos particularizantes. Estos son múltiples, variados y también cambiantes según los diferentes contextos, por lo que la numeración que sigue debe considerarse abierta y no definitiva y estable. Entonces, las personas también se identifican y se distinguen de los demás, entre otras cosas, primero, por atributos que podríamos llamar caracteriológicos. Segundo, por su estilo de vida, reflejado principalmente en sus hábitos de consumo. Tercero, por su red personal de relaciones íntimas, es decir, el alter ego. Cuarto, por el conjunto de objetos entrañables que poseen. Y quinto, por su biografía personal incanjeable. Entonces, nuestra identidad es una identidad de espejo, es decir, que ella resulta de cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Este proceso no es estático, sino dinámico y cambiante. Entonces, de lo dicho, se infiere que la identidad de los individuos resulta siempre de una especie de compromiso y negociación entre la autoafirmación y asignación identitaria, entre autoidentidad y exoidentidad. De aquí la posibilidad de que existan discrepancias y desfases entre la imagen de que nosotros mismos formamos y lo que ven los demás, ¿no? Lo que los demás piensan de nosotros. De aquí procede la distinción entre las identidades internamente definidas, que algunos llaman identidades privadas, e identidades externamente imputadas, también llamadas identidades públicas. Entonces, pues ya entendiendo un poco la identidad individual, pues vamos a pasar al siguiente tema, que serían las identidades colectivas. ¿Qué entendemos por identidad colectiva? Pues anteriormente ya señalábamos este concepto, ¿no? Donde decíamos que las entidades colectivas se construyen por analogía con las entidades individuales.
Entonces, esto significa que ambas formas de identidad son a la vez diferentes y en algún sentido semejantes. Entonces, pero pues, ¿en qué se diferencian las identidades colectivas con las identidades individuales? En que las identidades colectivas carecen de autoconciencia y psicologías propias, en que no son, las entidades colectivas no son entidades discretas, homogéneas y bien delimitadas, y en que no constituyen un dato, sino un acontecimiento contingente que tiene que ser explicado. Pero pues, ¿en qué son iguales o en qué se parecen las entidades colectivas y las individuales? En que al igual que las últimas, que las identidades individuales, también las identidades colectivas tienen la capacidad de diferenciarse de su entorno, de definir sus propios límites, de situarse en el interior de un campo y de mantener en el tiempo el sentido de tal diferencia y delimitación, es decir, de tener una duración temporal. Entonces acá vemos un autor que es Melucci, que nos construye el concepto de identidad colectiva. Él nos dice que esta es como una categoría analítica a partir de una teoría de la acción colectiva. Esta se concibe como un conjunto de prácticas sociales que A, involucran simultáneamente a cierto número de individuos o en un nivel más complejo de grupos. B, exhiben características morfológicas similares en la contiguidad de temporal y espacial. Y la C implican un campo de relaciones sociales, así como también la D, que es la capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que se está haciendo o se va a hacer. Así entendida, la acción colectiva abarca una gran variedad de fenómenos empíricos como movimientos sociales, conflictos étnicos, acciones guerrilleras, manifestaciones de protestas, huelgas, motines, movilizaciones de masas, etc. Entonces, en conclusión, según Melucci, la identidad colectiva define la capacidad para la acción autónoma, así como la diferenciación del actor respecto a otros dentro de la comunidad de su identidad. Pero también aquí la autoidentificación debe lograr el reconocimiento social si quiere servir de base a la identidad. Entonces, la capacidad del actor para distinguirse de los otros debe ser reconocida por esos otros. Pero resulta imposible hablar de identidad colectiva sin referirse a su dimensión relacional. Entonces, visto de este modo, la identidad colectiva comporta una tensión irresuelta e irresoluble entre la definición que un movimiento ofrece de sí mismo y el reconocimiento otorgado al mismo por el resto de la sociedad. Entonces, el conflicto sería el ejemplo extremo de esta discrepancia y las tensiones que esto genera. En los conflictos sociales, la reciprocidad resulta imposible y comienza por la lucha a la apropiación de los recursos escasos. Entonces, bueno, ya hablamos de identidad, tanto identidad individual y identidad colectiva. Ahora nos queda pues hablar de cultura. Entonces, pues vemos que este autor nos decía que a lo largo de la historia hemos pasado una concepción culturalista que define a la cultura en los años 50 en términos de modelos de comportamientos, a una concepción, ahora pasa una concepción simbólica que a partir de Clifford en los años 70 define la cultura como pautas de significados. Entonces, Clifford restringe el concepto de la cultura, reduciéndolo al ámbito de los hechos simbólicos. Este autor sigue hablando de pautas, pero ya no da pautas de comportamientos, sino pautas de significados, que de todos modos constituyen una dimensión analítica de los comportamientos. ¿Por qué? Porque lo simbólico no constituye un mundo aparte, sino una dimensión inherente a todas las prácticas. Entonces, acá vale la pena recordar el primer capítulo del libro de Clifford, La interpretación de las culturas, de 1992, donde él afirma, citando a Max Weber, que la cultura se presenta como una telaraña de significados que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos ineluctablemente atrapados. Pero además de esto, tenemos que ser un poco más precisos y todos los significados no pueden llamarse cultura o no pueden llamarse significados culturales, sino solo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel histórico, es decir, en términos generacionales. Entonces, en resumen, la cultura no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez zonas de estabilidad y persistencia y zonas de movilidad. Y acá es donde llegamos a una conclusión, que es que los conceptos de cultura e identidad son conceptos estrechamente interrelacionados e indisociables, tanto en la sociología como en la antropología, en concordancia pues con lo anteriormente expuesto, ¿no?
Por último, vamos a abordar el tema del proyecto de vida. Entonces, para referirnos a este tema, vamos a tomar como base el texto del proyecto de vida como categoría básica de la interpretación de la identidad individual y colectiva de Ángelo Hernández. Entonces, él nos dice que la conformación de la identidad social como marco en que se configuran las entidades individuales plantea la necesidad de categorías abarcadoras de multiplicidad y complejidad de estas interacciones entre estructuras psicológicas y sociales que permiten un enfoque holístico de las direcciones esenciales en que se construye la identidad personal y social, que esto sería el proyecto de vida. Entonces tenemos que el proyecto de vida articula la identidad personal y social en las perspectivas de su dinámica temporal y de posibilidades de desarrollo futuro. Entonces se comprende entonces como un sistema principal de la persona en su dimensionalidad esencial de la vida. Es decir, el proyecto de vida es esencial para todos. Entonces es un modelo ideal sobre el que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en las disposiciones reales y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo y su razón de ser como individuo o en un contexto y tipo de sociedad determinada. Entonces, en este contexto, las propuestas de desarrollo integral del proyecto de vida prestan una atención especial a las áreas de autoexpresión y autodesarrollo, relaciones interpersonales, relaciones sociales y la vida profesional. Entonces, pues, tenemos que el proyecto de vida es entendido desde la perspectiva psicológico y social, y de las direcciones y modos de las acciones fundamentales de cada persona en el amplio contexto de las determinadas relaciones entre la sociedad y el individuo. Entonces siempre vemos que tiene que estar esa relación entre la sociedad y el individuo para que exista un balance, ¿no? Es un tema vital, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es cada uno de ustedes? Sí, en algún momento nos hemos preguntado, ¿no? Si no se han preguntado, pues es bueno que en algún momento se pregunten, ¿no? Se miren al espejo y digan, ¿quién soy yo? Sí, como que ese cuestionamiento. Y de pronto ahí si indagamos, vamos a encontrar muchas respuestas, ¿no? Entonces vamos a encontrar que nosotros somos el reflejo de la cultura y que la cultura son todas esas creencias y valores que se han construido a lo largo del tiempo que hacen parte de algo que reconocemos como una costumbre, como lo que es y no es de otra manera. Entonces, encontrarnos en la identidad y en la cultura es clave para saber qué tipo de individuos somos. Y en Colombia, de pronto, la educación se ha alejado de este escenario. Y no digo la educación de las instituciones ni de los docentes, sino digo en general la educación que hacemos los padres de familia, las familias, todo lo que conforma la cultura, ¿no? Entonces nosotros somos el resultado, nuestra individualidad y nuestra identidad es el resultado de toda esa interacción, como nos lo explicaba José Luis, de toda esa interacción que hemos tenido en la institución educativa, con las experiencias, con los amigos, todo eso que ha ocurrido somos ese producto. Pero hacernos conscientes de eso es una herramienta importantísima. Por eso José Luis quiere hablar sobre identidad y cultura en su institución. Si nosotros tenemos conciencia de lo que es la identidad, de lo que es la cultura, podremos empezar a entender que esta cultura y esta identidad no son inamovibles, no es algo estático que se queda así y ya, sino que nosotros también podemos transformarla, podemos evolucionarla y debemos evolucionarla. En este momento necesitamos una nueva cultura planetaria para poder sobrevivir. Y desde nuestras identidades, cada uno pues tiene que reconocer eso. Y creo que la educación es un escenario pertinente para abordar estos temas. Sé que de hecho pues lo vienen haciendo los docentes, ¿no? Esa formación integral que es tan importante, esa formación que nos enseña a ser ciudadanos, que nos hace reconocer como socios de una sociedad, de una sociedad de Colombia, de Boyacá. Si no reconocemos eso, vamos a seguir como ruedas sueltas y una sociedad en donde sus socios no están conscientes que son parte de ella, pues no fructifica. Y desafortunadamente vamos a continuar por este camino que llevamos. Yo creo que la intención de José Luis es la de que podamos apropiarnos de estos conceptos de la identidad y de la cultura y que entendamos que son herramientas
que nos pueden permitir construir un proyecto de vida integral, ¿no? Pensar en perspectiva, pensar a futuro, desde lo que somos hoy, pero entendiendo que todos los días hemos venido cambiando, que ya no pensamos lo mismo que cuando estábamos en primaria, que ya no pensamos lo mismo que cuando pensábamos hace un año, y que en la medida que nosotros pues vayamos adquiriendo nueva información, tengamos un autojuicio crítico, vamos a seguir cambiando nuestra identidad y podemos también desde nuestra identidad promover una identidad colectiva, promover nuevas culturas pertinentes a la supervivencia, a lo bioético, ¿no? Eso creo que es una de las intenciones de este espacio. Bueno, yo quería, pues, también felicitar a José Luis por este conversatorio que nos ha proporcionado, por permitir que nosotros como que hagamos una retrospectiva frente a nosotros mismos y decir quiénes somos, para dónde vamos y qué es lo que queremos, qué es lo que prácticamente eh, trata la identidad, quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos, de dónde somos. Lo que decía el profesor es muy cierto. Desafortunadamente la identidad se ha perdido mucho. Y lo que ahí decía Jaime Garzón en el video era, pues sí, muchas veces uno en clase se tiene que encasillar a un programa o sí, algo dictado por el Ministerio de Educación Nacional, pero por eso dentro de la clase uno ve un video, habla sobre determinado acontecimiento, algo que sucedió y que pues vale la pena mencionarlo, traerlo a colisión y hacer un poquito de memoria de lo que pasó, lo que está pasando. Entonces, es muy importante que nosotros valoremos lo que somos, lo que tenemos, porque yo siempre les he dicho, cuando nosotros hablamos de, bueno, identidad tal como soy yo, cuando hablamos de la identidad nacional es cuando nosotros queremos, nos vamos del país y entonces ahí sí añoramos lo que tenemos en Colombia, si añoramos la comida, si añoramos nuestro terruño, queremos devolvernos, que si yo hubiera hecho esto, pero no, en este momento que estamos y donde estamos es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, valorarlo y ser orgullosos de lo que tenemos. Desafortunadamente también les he dicho que nosotros boyacenses no tenemos identidad cultural porque nos da pena decir que somos boyacenses. Mientras el paisa es feliz y orgulloso de decir yo soy paisa, yo soy antioqueño y toda la cosa. ¿Pero por qué? Porque les han vendido la idea de que ellos son grandes, que ellos tienen muchas cosas, pero si nosotros valoramos y todo lo que tenemos nosotros aquí en Boyacá, es una tierra rica, un paisaje hermoso, una variedad cultural, una identidad cultural grande, grande, es lo que nosotros tenemos que hacer, sentirnos orgullosos de lo que tenemos. E igualmente sentirme orgullosa de lo que yo soy, yo no soy menos que otra persona, yo valgo mucho. Y yo a veces trato de presentar otra imagen de lo que no soy, pero realmente es como que darnos, avergonzarnos de nosotros. Buenos días para todos. Buenos días. No, pues la verdad muy enriquecedor esta charla, ya que, pues como su merced dice, a nosotros como que nos da muchas de las veces pena decir que somos boyacenses porque pues somos las personas de la agricultura, somos de pueblo y así. La verdad uno a veces como boyacense como que le da penita ante otra persona decir de dónde viene y pues tratar de cambiar ese pensamiento que pues como que nos han enseñado muchas de las veces, tratar de decir, no, pues yo soy boyacense, yo me respeto como persona y yo respeto a mi pueblo porque pues yo nací aquí, ¿no? Y tratar de cambiar ese pensamiento que llevamos siempre. Sí, que la personalidad es como la serie de cosas que nosotros vamos apropiando de, digamos, para nosotros, de otras personas o del mismo ambiente, para, no sé, para interactuar con el resto de gente. Y pues
sí es bueno sentirnos orgullosos de dónde venimos y saber para dónde vamos. A ver, mire, yo le quería comentar a los estudiantes, partamos de lo siguiente. Empecemos por nuestro colegio, ¿sí? Lo primero que tiene uno que sentirse orgulloso es de su colegio, ¿sí? Identificarnos nosotros con nuestro colegio. A nosotros, a algunos estudiantes, a algunos, no digo nosotros, digo algunos estudiantes, a veces nos sentimos como avergonzados porque somos de una institución agroindustrial. Pues cuando se habla de agroindustrial, se habla de campo, se habla de esto, entonces ya nosotros, en ese sentido, algunas personas se creen como que están por debajito de ciertos estudiantes de otros colegios que se supone están o mejor, creemos nosotros que están mejor que nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros, como profesores, llegamos a una reunión, a alguna cuestión de maestros, le preguntan a uno, oiga, profe Nacho, ¿verdad que se fue para la pradera? Sí, yo estoy en la pradera ahora. ¿Y ustedes fueron los que quedaron segundos en Duitama en el IFES? Uy, qué verdad que era, ¿no? Empezando por eso, yo como maestro, ay hermano, ya empiezo a mirar a todo el mundo por igual y ya inclusive me vuelvo hasta más creído porque alguien le dice, oiga, y no hay un huequito allá, ¿será que no me puedo ir para allá? ¿Será que avisen? Entonces, a nivel de los estudiantes, y lo digo yo cuando he tenido la oportunidad de que salimos por allá a juegos, alguna cosa, a desfiles, ¿sí? Ahí, desde ahí empieza nuestra identidad. Y si uno empieza por su colegio, por su casa, ¿sí? Por querer uno su casa, por querer uno sus raíces, téngalo por seguro que ahí nosotros ya llevamos un terreno grande avanzado. Bueno, buenos días para todos. Pues como ya lo he mencionado, pues cada uno tenemos nuestra propia identidad según de la zona donde seamos y cómo lo aceptemos. Cada quien tiene su aceptación hacia la cultura que sigue, religiones o creencias que se tengan por sí mismos. Pues yo de lo que dijo el profe Ignacio, me siento orgullosa de ser praderense, ya que hice toda mi primaria en la pradera y en bachillerato hice 3 años aproximadamente en la presentación, donde no me sentía a gusto en ese colegio. Entonces quise volver nuevamente a mi colegio porque son mis raíces y han sido los profesores los que nos han incitado a tener ese cariño por nuestro colegio. Y pues sinceramente me gustó mucho pues la presentación de José Luis, porque pues por lo menos en mi caso me mostró como algo que yo no conocía, por así decirlo, como un tema nuevo. Y pues también, por ejemplo, lo que dice el profe, que hay que sentirnos orgullosos de lo que somos, ya sea, por ejemplo, estudiantes de la Paradera, habitantes de Duitama, Boyacá, inclusive de Colombia, por ejemplo, que uno sale a otros países y a veces, pues, a muchas personas les da pena, por así decirlo, decir que son de Colombia. Entonces, pues, como que no, me parece que uno tiene que apropiarse de donde es y sentirse orgulloso.